Mis apreciados alumnos, vamos a continuar con la parte eh, en la que explico lo que son o más bien, cuáles son las modalidades de pensión en el sistema de ahorro individual. Entonces, arranquemos. ¿Bajo qué modalidades puedo solicitar las pensiones? Bueno, el régimen de ahorro individual ofrece las siguientes modalidades de pensiones de vejez, de invalidez y de sobreviviente. Vamos con la primera. A. Viene siendo y se llama retiro programado o RP. La segunda es la renta vitalicia inmediata o RVI. La tercera es retiro programado con renta vitalicia diferida o RPRPD. Y por último, pues bueno, las demás que autoriza la superintendencia bancaria en el futuro. Hasta el momento son estas que están acá. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque antes eran menos, ¿no? En este momento se ha flexibilizado un poco lo que tiene que ver con esta parte. Sí, continuando con la parte de en qué o bajo qué modalidades se pueden solicitar las pensiones, pues los afiliados o los beneficiarios al retiro programado siempre van a poder modificar esta opción por otra modalidad de pensión. Entonces, observen, se puede pasar del retiro programado a la renta vitalicia inmediata o se puede pasar del retiro programado a la renta vitalicia diferida. Observen que se puede pasar de aquí para acá, pero no se puede pasar ni de aquí para acá, ni se puede ir a la inversa con respecto al sentido en el cual están las flechas. Para el cálculo del retiro programado se utilizarán las bases técnicas dictadas por la Superintendencia Financiera. Esta imagen la coloco aquí pues solamente a manera de gráfico, puesto que las bases técnicas estas de las que se hablan pues son bastante complejas y no van a ser motivo de estudio en este curso, ¿no? ¿Qué información se necesita para decidirse? O sea, ¿qué necesita la persona que va a tomar la decisión de entrar en una u otra modalidad en lo que tiene que ver con el tipo de pensión, ¿no?, que quiera? Bueno, por ser compleja la decisión a tomar, el afiliado requiere que la administradora le suministre, entre otros, pues los siguientes elementos, ¿no? El primero de ellos viene siendo el procedimiento para escoger la modalidad de pensión. El segundo viene siendo lo que llamamos el certificado de saldo. Pues aquí les estoy colocando la fórmula. A los que les gustan los números, pues bueno, ahí pueden ir mirando más o menos cómo es que funciona. Una vez más, no va a ser motivo de estudio en este curso. La tercera son los cálculos aproximados del capital requerido y las opciones de la aseguradora que pueda escoger. ¿Por qué hablo de aseguradora? O sea, de pronto ustedes se preguntan, profesor, ¿y por qué habla de aseguradora? Usted no dijo que eran administradoras de fondos de pensión. Pues bueno, en un rato les voy a explicar esto, qué es lo que significa. ¿Cuándo se puede seleccionar la modalidad? Bueno, una vez que el afiliado dispone de la información antes mencionada, conoce el saldo de la cuenta individual y tiene actualizada la situación de los beneficios legales, podrá optar expresa y libremente por una de las modalidades mencionadas a elección del afiliado o de los beneficiarios. ¿Cuándo se puede seleccionar la modalidad? Bueno, según el caso. Para estos efectos, pues la persona deberá suscribir el formulario correspondiente de selección que le proporcionará la administradora de fondos de pensiones. En la primera de las modalidades, el retiro programado, bueno, aquí aprovecho y les coloco esto que está acá. Estas son direcciones, los van a llevar a YouTube. Aquí hay dos videos que voy a necesitar que vean antes de seguir con el estudio, puesto que en ellos se hace una ampliación muy interesante con respecto a lo que es retiro programado, a lo que es retiro programado con renta vitalicia inmediata y lo que es retiro programado con renta vitalicia diferida. Entonces, por favor, le colocan una pausa a este video, siguen estas respectivas direcciones que están acá. Estas direcciones aparecen también en el material que está por escrito montado en Classroom, de modo que desde ahí lo pueden seguir sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, vemos el video y después seguimos. Después de haber visto el video anterior, lo cual sirve muy bien como abrebocas para entender lo que es el retiro programado, procedo a mi explicación. Entonces, el retiro programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiere lugar. Más adelante les voy a dejar una información para que quede bien claro qué es el bono pensional. Y en caso de que haya, digamos, modalidad, haya espacio para hacerlo, pues el bono pensional entraría también a crecer lo que tiene que ver con la cuenta, ¿no? Bueno, seguimos. En esta modalidad, el afiliado obtiene una pensión
con cargo al saldo que mantiene en su cuenta de capitalización individual. Y esto como resultado de retirar anualmente la cantidad en valor constante que resulte de dividir cada año el saldo efectivo de su cuenta de capitalización individual por el capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y fallecido este a sus beneficiarios, de conformidad a los porcentajes que legalmente le corresponden a cada uno de ellos. Entonces, aquí está pues la tabla 07. Voy a pedirles el favor de que la miremos. Voy a pasarme a esa aplicación y ya continuamos. Acabamos de ver en el video que nos reafirman estos señores paisas que están ahí que la persona en esta modalidad de pensión no necesita lo que tiene que ver con semanas cotizadas. Lo que necesita es capital, ¿no? ¿Un capital para qué? Bueno, que le dé por lo menos para pensionarse por lo que le resta de vida o según su expectativa de vida, pues durante un tiempo X, con una pensión que mínimo deberá ser de un 110%. Entonces, mis apreciados alumnos, supongamos que la persona llega a pensionarse en 2017 y en ese momento pues la pensión que la persona desea es de 737.717 pesos. ¿Qué van a hacer los señores del Fondo Privado de Pensiones? Lo primero que van a hacer es un cálculo que podría ser similar a este que yo estoy haciendo aquí. Esto, como les digo, es aproximado, esto no es verdaderamente técnico. No va a ser motivo de estudio en este curso y pues por ello no me parece, o más bien, por ello les digo, no es necesario, ¿no? que profundicemos mucho en esta parte. Entonces la persona dice, listo, yo me quiero pensionar y tengo en este momento 50 años, por decir algo. Entonces supongamos que la expectativa de vida del colombiano promedio esté en ese momento en 80 años, ¿no? Los señores del Fondo Privado de Pensiones, ¿qué van a hacer? Van a decirle, bueno, listo, entonces si usted se quiere pensionar al menos con un salario mínimo, preferiblemente con un 110% de ese mínimo, entonces hagamos la siguiente cuenta y hacen una proyección similar a esta, ¿no? Dicen, bueno, listo, tenemos que pagarle durante 12 meses de 2017 737.717 pesos. Si multiplicamos eso por 12, que son los meses del año, van a ser 8.852.604. Con los reajustes que se vienen haciendo anualmente con respecto a un salario mínimo, pues bueno, supongamos que entonces para el 2018 esto aumentó un 10%, entonces pasó a 811.489. Realmente hace mucho no sube 10% el reajuste del salario mínimo. En 2019 sube otro 10% con respecto a esta cifra anterior, pasa a 892.000 pesos, 638, 892.638 pesos. Y eso da como acumulado en el año 2019 10.711.651 y así continúa subiendo cada año. Bueno, cuando finaliza esta primera década, como les dije, o sea, es una proyección, pues en 2026 la persona necesitaría 141 millones, perdón, 87.000 pesos, 87.709 pesos, perdón. Bien, eso digamos que para subsistir en la primera década, ¿no? Pero se supone que la expectativa de vida no está en, si dije que la persona tenía 50 años, si han pasado 10, pues la persona tendrá 60. Y resulta que la expectativa está en 80, de modo que todavía faltan 20 años por liquidar. Pues, ¿qué hacen entonces? Para la siguiente década efectúan el mismo cálculo arrancando desde aquí, ¿no? Y hacen la misma proyección. Cuando termine esta década en 2036, entonces, para poder solventar la pensión de esta persona, necesitarán 365.945.181 pesos. En este momento la persona tendría 70 años. Todavía la persona está sana, pues bueno, puede continuar. De todas formas, la expectativa de vida pues es algo puramente hipotético. Y en 2037 vuelven a hacer la misma proyección y continúan hasta 2046, que es cuando finalizarían los 30 años que se proyectaron desde cuando la persona llegó teniendo 50 y diciendo, me quiero pensionar, ¿qué capital necesito? Entonces, observen, ¿qué hacen los señores de los fondos de pensiones?
Toman esta primera sumatoria, toman esta segunda sumatoria, toman esta tercera sumatoria y eso da 1.456.200.443 pesos. A la persona, después que ella diga que a los 50 se quiere pensionar, lo que van a decir los señores del fondo de pensión es: listo, ya hicimos la proyección, usted tiene como capital por lo menos 1.456.200.443 pesos para pensionarse, porque de ser así, le podemos garantizar su pensión durante los 30 años que exige el cálculo de la expectativa de vida. De ser así, pues no lo podemos pensionar, distinguido señor. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Para mostrarles, mis apreciados alumnos, que lo que se necesita en este caso es capital. ¿Cuánto capital? Bastante. Bastante, porque resulta que 1.456.200.443 pesos no los tiene cualquier hijo de familia en este mundo. Por lo menos no los tiene para poder meterlos en un fondo de pensión y garantizar lo que tiene que ver con su pensión. Entonces, pues bueno, así terminamos lo que tiene que ver con esta parte, con esta partecita, pues, con el uso de esta tabla en lo que tiene que ver con la proyección que hacen los señores de los fondos de pensiones. El retiro programado le brinda la posibilidad al afiliado de anticipar su retiro cuando lo desee, siempre y cuando deje en su cuenta los saldos mínimos requeridos, ¿no? Cuando hablo de los saldos mínimos requeridos es que el capital le alcance para lo que necesita, como les explicaba hace un momento, lo que tiene que ver con el fondo de pensiones. A diferencia de la renta vitalicia, es administrado directamente por la administradora y el monto se recalcula cada año contra el saldo de la cuenta, por lo que el afiliado expone su capital de una forma más arriesgada. Realmente, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Que si en algún momento los negocios que están haciendo los señores de la administradora de pensiones no son buenos, y ya ha pasado, le salen a uno con que su inversión, su ahorro ha dado saldo negativo. Ojo con eso. O sea, rendimiento negativo. Yo no sé de qué forma un rendimiento puede ser negativo. Rendimiento es que produzca. No, pero sin embargo, estos dicen eso, que es rendimiento negativo. Bueno, hay más de uno que les cree todavía. Entonces, repito, por lo que el afiliado expone su capital de una forma más arriesgada. ¿Cómo se calcula esta modalidad? ¿Cómo se controla el saldo de la cuenta? ¿Es factible cambiarse de retiro programado? ¿Es revisable el monto? Todo esto me hacen el favor y lo estudian ustedes en la casa. ¿Qué ocurre si no existen beneficiarios? Bueno, producido el fallecimiento del afiliado, si no hay beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia, los saldos que queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro programado acrecentarán la masa sucesoral. Esto de qué es la masa sucesoral ya lo he explicado en esta misma clase, de modo que no voy a redundar, no voy a llover sobre mojado. Si no hubiera causavientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima. Vamos con la segunda modalidad, retiro programado con renta vitalicia diferida. Voy a pedirles, o si es que no lo han hecho, que por favor miren los dos videos estos que dejé, tanto en Classroom como aquí encuentran, para que amplíen un poco con respecto a qué es esto de cómo opera la modalidad mixta de la renta vitalicia diferida. Empezando con lo que es el retiro programado con renta vitalicia diferida, pues vamos a ver ahora cómo opera la modalidad mixta. Bueno, ¿cuál es esta modalidad mixta? Es la modalidad de pensión por la cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección puede ser cualquiera de estas que están aquí o algunas que no están acá. Cualquier aseguradora de las que tiene asiento en Colombia lo puede hacer. Bueno, contrata con la aseguradora de su elección una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional los fondos suficientes para obtener de la administradora un retiro programado, ¿no? Durante el periodo que medie entre la fecha que ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comienza a ser pagada por la aseguradora. Entonces ahora vamos a pasarnos aquí a esta tabla en la cual vamos a hacer la explicación gráfica de cómo funciona esta modalidad.
¿Cuáles son las características de esta modalidad, ¿no? El retiro programado con renta vitalicia diferida. Bueno, la primera de ellas es que consta de dos partes. A, la primera, renta vitalicia diferida, en la cual el afiliado contrata con una compañía de seguros de vida el pago de una renta mensual a partir de una fecha futura determinada en el contrato. Observen que no lo está contratando con un fondo de pensiones, sino con una aseguradora. Esa es la principal diferencia que hay, ¿no? La segunda es que esta parte de esta pensión, este segmento, el de la renta vitalicia diferida, no es heredable, a diferencia de la otra modalidad. En este caso se van en blanco los señores que se consideran herederos o en lo que tiene que ver con pensión de cónyuge superstite, lo cual ya les expliqué. Y está la modalidad del retiro programado, en la cual el afiliado retiene en su cuenta de capitalización individual los fondos suficientes para obtener de la administradora una renta temporal por el periodo que medie entre la fecha en que se ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en que la renta diferida contratada comienza a ser pagada, ¿no? Entonces, observen, en el caso de el retiro programado, pues bueno, se hace con la aseguradora, y acá en lo que tiene que ver con la renta temporal variable, pues se hace con, con la administradora de fondos de pensión. Si son ustedes tan amables, estudian esto en la casa. ¿Qué es la renta vitalicia inmediata? Bueno, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Esto es básicamente, y dicho esto, pues bueno, vamos a lo que tiene que ver con el estudio en las tablas que a continuación voy a explicar. Por otra parte, recuerden estudiar en casa este listado que aparece aquí. Paso a explicarles aquí sobre la gráfica cómo funciona esto de la renta temporal variable con renta vitalicia diferida. Observen, aquí están los... En ese momentico voy a ampliar esto un poco más para que lo podamos ver todos mejor. Entonces, observen aquí en la renta temporal variable con renta vitalicia diferida, pues la cuestión cómo funciona. Está pues lo que nos explicaban los señores paisas en el video, en lo cual nos habla pues de que la persona dice, oiga, yo quiero disfrutar mi pensión abultada, ¿no? Yo no sé cuántos años me quedan de vida, yo apenas tengo 60 años y hombre, yo quiero disfrutar de mi dinero hasta cuando tenga 70, ¿no? O sea, por los siguientes 10 años. Yo no quiero dividirla entre tanto porque a mí nadie me garantiza que yo viva más allá de los 70, de modo que quiero disfrutar de mi dinero desde ya. Entonces los señores de la pensión, los señores del fondo de pensión van a decirle, bueno, listo, si así es la cosa, entonces lo que usted necesita es, por un lado, garantizarse algo que le permita vivir después que se acabe este dinero que usted quiere obtener, disfrutar en este momento dentro de los próximos 10 años. Supongamos que la persona dice que no quiere 10, sino que quiere en 5 años. Entonces ellos llegan y le preguntan, y pues bueno, hacen la cuenta, ajá, ¿cuánto capital tiene usted? Y él le va a decir, no, yo tengo 500 millones de pesos. O más bien, tengo un total de 800 millones de pesos. Estos 500 millones que están acá y estos 300 que están por acá. Aclaro que esto es solo para un ejemplo. Los señores del fondo de pensión entonces le dicen, bueno, son 800 millones de pesos, usted dice que va a utilizarlos antes de ese gran lapso de tiempo, de modo que nos está diciendo que son 5 años en los cuales quiere entrar a gastarse esa pensión, pero resulta que la expectativa de vida pues no está para usted en 5 años, sino que está en mucho tiempo más. A ver, por decir algo, está en 15 años, supongamos que esté en 75 años la expectativa de vida en ese momento en Colombia cuando esta persona haga ese trámite. Bueno, entonces le dicen, ok, si usted destina la mayoría de su capital, supongamos de los 800 millones de pesos que dije, destina 500 mil pesos
500 millones de pesos, perdón, para disfrutarlos en los próximos 5 años, pues entonces haciendo la división de 500 millones dentro del número de meses que hay en estos 5 años, que vienen siendo 60 meses, multipliquen 12 por 5, 12 meses del año por 5 años, son 60 meses. Entonces se dividen estos 500 millones de pesos entre los 60 meses. Eso le va a dar una pensión a este caballero de 8.333.333 aproximadamente. Pero ocurre que de pronto el señor no vive los 5 años que él calculó, sino que resulta viviendo muchos años más, por lo menos hasta los 75 años. Entonces los señores del fondo de pensiones van a decirle, bueno caballero, entonces, no, en este caso los de la aseguradora, van a decirle, bueno, para nosotros asegurarle a usted lo que le resta de vida necesitamos hacer este cálculo, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? Si el señor teniendo 60 dijo, yo quiero disfrutar mi pensión abultada durante 5 años y el resto, lo que es la renta vitalicia diferida, que es esto que está aquí, pues sencillamente ellos le dicen, bueno, correcto, los 500 millones estos son con la administradora de fondos de pensiones. Y aquí esto que está con nosotros, lo que sería, supongamos estos 10 años de vida que le quedan, usted necesita un capital mínimo de 300 millones de pesos para que le quede una pensión mensual, una renta temporal variable, o una renta vitalicia diferida, perdón, de 2.500.000 pesos mensuales durante los siguientes 10 años después de que usted haya disfrutado estos 5 años con esta renta temporal variable que es la abultada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues los señores de los fondos de pensiones, pues, ¿de dónde sacaron esto de 2.500.000 pesos mensuales? Pues el señor les dijo, bueno, yo quisiera más o menos que estuviera entre los 2 millones y los 3 millones de pesos, y le dijeron, bueno, listo, vamos a promediar entonces 3 millones de pesos. ¿Cuánto capital necesita usted para que le alcance para pagarle 2.500.000 pesos mensuales durante 10 años? Y eso da 300.000 pesos. Yo tendría esta pregunta si fuera un estudiante. Profesor, ¿y qué ocurre si el dinero se agota? Si la persona no vive 70 años, sino que 75 años, sino que vive 100, por decir algo, son 15 años más. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, las aseguradoras son muy expertas en lo que tiene que ver con ese tipo de juegos, ¿no? Cuando usted toma un seguro de vida, si usted toma un seguro de vida hoy, lo toma por decir algo, por 1.000 millones de pesos, y se mata el mes que viene, pues la aseguradora tiene que pagar esos 1.000 millones de pesos y escasamente habrá logrado rescatar lo que usted pagó mensualmente durante el mes ese, desde cuando tomó el seguro hasta cuando lamentablemente falleció, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si la persona se asegura teniendo 25 años? Se asegura por los mismos 1.000 millones de pesos y sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando y llega hasta los 100 años y continúa pagando. Pues ha pagado 75 años de seguro y la persona no se murió. Muy seguramente ya pagó más de los 1.000 millones de pesos por los cuales la aseguradora lo aseguró a él. Entonces, eso es como jugar a la lotería. Es un juego aleatorio, como puede que sí, puede que no. Si la persona vive más de este tiempo, la aseguradora tiene que responderle. Si la persona fallece antes de este tiempo que está aquí, observen que una de las características que tiene es que no es heredable. A propósito de las características, voy a hablar sobre las mismas. ¿Cuáles son las características de la renta temporal variable? Primero, se tramita, se negocia con la administradora de fondos de pensiones. Es heredable y va entre 1 y 10 años, no puede ir por más. ¿Por qué es heredable? Bueno, porque resulta que este capital está ahí. Si la persona no alcanza a disfrutarlo, pues entonces se le puede dar a cualquiera de las personas que podría tener la categoría de heredero, como lo expliqué hace un rato en la clase. Pasándonos acá a la renta vitalicia diferida, ya no se pacta no se contrata con la aseguradora del fondo de pensiones, sino se contrata con la aseguradora. No es heredable, de modo que si la persona fallece estando durante el primer año de disfrutar, ¿no?, su renta vitalicia diferida, pues la pensión se muere junto con él, ¿no? La renta temporal se muere junto con él. Por eso se dice que es hasta la muerte del pensionado. Bueno, observen esto, esta es la primera de las variantes, que es la renta temporal variable con renta vitalicia diferida. Observen, cuando pasa la renta temporal variable, cuando pasa lo que la persona contrató con
el fondo de pensiones, empieza el cubrimiento con la aseguradora. Ahora, pasémonos a lo que es la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. ¿Qué significa diferido? En este caso, que se va a disfrutar después. El dinero está ahí, pero usted primero se gasta el grueso de su capital y posteriormente queda con la renta vitalicia que le garantiza a usted su supervivencia, ¿no? Observen, terminó esta, inició esta. En el caso de la renta temporal variable con renta vitalicia no diferida, sino inmediata, ¿eso qué quiere decir? Pues que usted se va, o sea que usted va a tener como si fueran dos pensiones simultáneamente. La primera de ellas, la de la renta temporal variable, y simultáneamente de una vez va a tener la renta vitalicia inmediata. Es como si este módulo que en este momento estoy colocando aquí en línea con esto que está acá, fuera el que en el modelo anterior, en el caso de la renta vitalicia diferida, pues se encuentra aquí. Aquí esta parte del módulo la estamos moviendo hacia acá y la estamos poniendo para que la persona la disfrute simultáneamente junto con la renta temporal variable. Entonces, ¿esto cómo sería? Pues bueno, la misma cosa, las características son las mismas, lo único es que en este caso la persona va a disfrutar su capital aquí entre 1 y 10 años, como dijimos allá, pero no va a tener que esperar hasta cuando pase el tiempo que contrató la administradora del fondo de pensiones para disfrutar de lo que sería, en este caso, como una especie de segunda pensión. ¿Por qué? Porque de una vez se la van a estar pagando. Entonces, supongamos que la persona tiene 500 millones de pesos destinados para la renta temporal variable, para darse la gran vida como él quiere. Durante estos 10 años, pues le alcanza para 4.166.667 pesos en cuanto a la renta temporal variable, ¿no? Y debe tener un capital bastante mayor o optar por una pensión, por una renta vitalicia inmediata mucho menor. Recuerden que en este caso era de 2.500.000 pesos. Acá en este otro caso es de 5.833.000, pero sumando las dos. Observen, 4.166.000 por acá y 1.667.000 por acá. Ahora, lo mismo que en la categoría anterior, pues en este caso o en el caso anterior, miren, la persona pactó por 5 años una renta temporal variable de 8.333.000 pesos. En este caso no pactó por 5, sino que pactó por 10 años, de modo que se le reduce notoriamente lo que se le va a estar entregando mensualmente por concepto de renta temporal variable. No va a tener los 8 millones y pico que dije antes, va a tener 4.166.000 porque su capital es el mismo, 500 millones de pesos. Ahora, supongamos que la persona para la segunda pensión, pues bueno, ¿cuántos años hay acá? A ver, aquí hay 14 años, coloqué en el ejemplo. Supongamos que la persona, pues su expectativa de vida está en 14 años más, por decir algo, pues entonces digamos que tiene 200 millones de pesos disponibles para lo que tiene que ver con la renta vitalicia inmediata. Pues bueno, si la persona entrega tanto los 500 millones como los 200 millones de pesos, pues de inmediato se le hace la sumatoria y empieza a disfrutar de las dos pensiones. Lo único es que esta va a ser por un máximo de 10 años. Entonces, una vez terminó esta, pues ya no se va a ganar la sumatoria de los dos, ¿no? De esto que está aquí más esto que está aquí, lo que le da los 5.833.000, sino se va a quedar con una sola de las pensiones, con la renta vitalicia inmediata que le va a quedar en 1.666.667 pesos. Entonces, mis apreciados alumnos, así es como funciona lo que tiene que ver con estas dos modalidades de pensión.